Minutos, bueno, mensajes y repercusiones en el mundo. Citamos algunos en este momento. Bueno, el de Cristina, por supuesto, es uno de los que está circulando. La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que como a megafón lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo, es mi libro preferido, me encanta Marechal. Coincidimos en que Megafón o la guerra, emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como papa. Fue el rostro de una iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo. Te vamos a extrañar, Francisco. La tristeza que tenemos es infinita. Esto es lo que tuiteó Cristina. Estaba viendo si tuiteó algo Donald Trump. Nada por ahora, pero sí las banderas nacionales ya flamean a media asta. Me acaban de mandar una de la Plaza de Mayo a tono con la declaración de duelo que hizo el Ejecutivo Nacional. Las madres también sacaron un comunicado, enseguida lo vamos a compartir, pero antes quiero saludar a Demetrio Iramain. Pensaba hoy en ese vínculo, bueno, abrí el programa contándoles que mucho de la actitud de Francisco y esto de hasta el último minuto estar allí insistiendo con su mensaje, por supuesto que me remitió también al compromiso de Eve y a la última plaza de Eve, y en ese vínculo que tuvieron, y quién mejor que Demetrio para recordarlo y para pensar un poco en esto. ¿Cómo estás, Demetrio? Hola, felicito a Jair Comandante. Gracias por sumarte. Acá estamos, es un día, ¿no? Doloroso, la verdad. Ay, a ver, qué lástima que se nos pierde un poco, ¿no? La señal. Demetrio, estás con celular. Chicas, ¿podemos llamarlo de otra manera? Si lo podemos. Bancanos un minuto, Demetrio. Vamos a reformular este llamado porque seguramente no tiene señal donde está. Así podemos escucharlo con mucha claridad. Pero bueno, no es un secreto esto del vínculo de Eve con el Papa, de los intercambios. Bueno, uno muy pendiente de la salud del otro, incluso recomendándose o dándose consejos para algún achaque, ¿no? Sí, el intercambio epistolar, la idea de que el Papa le regaló un rosario también a Eve. Sí. Y Eve, una persona que te quería o te detestaba, y claramente Francisco se la ganó a Eve y Eve se lo ganó a Francisco porque ese vínculo estaba muy fluido, sobre todo en los últimos años. Quiero pensar en el vínculo antes de que Bergoglio sea Francisco. Demetrio, a ver si te escuchamos mejor ahora. Ahora sí, ¿no? Es un vínculo que pasó por diferentes etapas, ¿no? Y empezó a las piñas, ¿no? Como al estilo Eve también, sí. Porque fue cuando las madres le tomaron la catedral en el año 2007 y bueno, Bergoglio era el responsable de la catedral, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? Hablo yo y me escucho. ¿Tenés un eco? A ver, vamos a tratar de solucionarlo. Nosotros te escuchamos perfecto esta vez al aire, pero ahí nuestro operador está tratando de mejorarte un poco el retorno a voz, Demetrio, así te podemos escuchar. Ahora está mejor. Así que año 2007, decís vos, las madres toman la catedral. Lo escuchábamos hace un ratito en el programa de Toñetti, un recorte de Francisco diciendo, me piropeaban a colores. Lo que pasa es que las madres habían empezado el proyecto de construcción de viviendas con el jefe de gobierno que estaba antes de Macri, con Tellerman, y entonces Macri gana las elecciones en la ciudad de Buenos Aires y lo primero que hace es interrumpir el pago de los salarios de los trabajadores, porque claro, las obras se hacían con fondos del gobierno nacional, pero se ejecutaban a través de los municipios donde se hacían. En este caso era la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces Macri, con una excusa administrativa, dijo, bueno, tenemos que primero verificar el avance de obra y recién después vamos a ver si pagamos, ¿no? Los fondos los tenía, pero los tenía retenidos. Entonces las madres decidieron como acción bien fuerte para exponer esto y forzar una solución, tomar la catedral. Y bueno, estaba Bergoglio, y lograron también que Bergoglio interceda y finalmente el conflicto se solucionó en pocas horas. Y se le pagó a los trabajadores, el gobierno de Macri hizo lo que tenía que hacer para acelerar el pago de los salarios, verificó que las obras se estaban haciendo y estaba todo en regla, y bueno, se solucionó, y Bergoglio hizo lo suyo para que Macri también haga lo que tenía que hacer, ¿no? Que era esto, certificar y pagar. Claro.
Claro. Y no era la primera vez, vos fijate esta diferencia, ¿no? No era la primera vez que las madres tomaban la catedral. Ya las madres la habían tomado en 1996, estaba Menem en el gobierno, y lo que las querían hacer era tomar la catedral para participar el 9 de julio del 96 del Te Deum. Y la tomaron a eso de las 8 de la noche. La idea era quedarse toda la noche y poder asegurarse participar al día siguiente del Te Deum. Claro. Y bueno, a las 2 de la mañana del 9 de julio, por orden judicial, previa denuncia del que estaba a cargo de la catedral, que no era Bergoglio en ese momento, las madres fueron desalojadas de forma muy violenta, fue un operativo policial tremendo, y bueno, por eso las madres también destacaron eso. En el caso de Bergoglio el trato fue muy diferente, ¿no? Claro. No las echó del templo, por supuesto que se incomodó, pero la actitud fue diferente. Uh-huh. ¿Y cuál fue el punto de quiebre, Demetrio, cuando ya Bergoglio era Francisco, no? Y a mí me parece que a medida que Bergoglio, ya Francisco, empezó a tener una actitud diferente a la que todos creíamos que iba a tener, sí, con el gobierno de Cristina, bueno, Eve también lo fue mirando de otro modo, ¿no? Y la novedad fue cuando el Papa la recibió a Eve en el Vaticano, en un momento muy particular y difícil de las madres, porque veníamos de que la quieran detener a Eve, el Lawfare estaba en su apogeo, las madres estaban perseguidas, hostigadas, y Bergoglio la recibe ahí en el Vaticano, conversa con ella 2 horas, y logra además un efecto político muy importante para las madres, porque era un momento dificilísimo. Y Bergoglio se la jugó. Y no solamente ahí, porque primero la recibió y después envió una carta que la mandó, avisó a las madres que iba a mandarla por el correo oficial, por medio de la Nunciatura, y sí, lo hizo en coincidencia con el procesamiento de Eve en esa causa, Mira, la causa Sueños Compartidos. Sí. Así que eso también fue muy importante. Déjame citar justamente el comunicado de madres ahora. Nunca te olvidaremos, Francisco. Las madres de Plaza de Mayo nos quedamos más solas. Los pobres del mundo se quedan más solos. Francisco nos devolvió la fe, nos hizo entender que no todos son iguales en esa institución cuya jerarquía nos cerró las puertas de la catedral en la cara durante tantas veces en plena noche de la dictadura. Gracias, Francisco, por recibir a Eve en Roma después de que quisieran detenerla. Gracias por tus cartas cuando la procesó este sistema judicial tan injusto que ahora quiere proscribir a Cristina y si puede meterla presa. Gracias por tus encíclicas, gracias por tu compromiso y tu entrega. No te olvidaremos, a partir de ahora marcharás cada jueves en nuestra plaza frente a tu catedral hasta siempre. Es el comunicado, bueno, muy sentido, ¿no?, que publican madres. Demetrio, ¿cómo estás? Yair te saluda. Quería quedarme con una reflexión tuya de Francisco como líder geopolítico, ¿no? En un momento en donde el factor común parecería un giro a las derechas, uno mira a Estados Unidos, Argentina, Italia, Hungría, digo, a donde quieras mirar parecería que hay un giro a las derechas, un tipo como Francisco que ocupó su lugar de poder para dar una discusión profunda contra el neoliberalismo, contra el individualismo, contra la expoliación de nuestros recursos. Sí, como líder también humanista, y marcando todas las inhumanidades que tiene este sistema capitalista en esta etapa, ¿no? Tan cruel, tan despiadada, con estas derechas tan brutales. Francisco la verdad que es una voz importantísima, la que ha dejado, la que ha llevado adelante, y ojalá que ahora, bueno, la Iglesia continúe por la misma senda, ¿no? Porque también sabemos que es una institución muy poderosa, muy importante, milenaria, que no siempre ha tenido la posición de Francisco, que siempre está en disputa y en tensión, como lo está todo en el sistema capitalista. Bueno, también la Iglesia, esperemos que pueda seguir siendo la Iglesia que dejó sembrada Francisco, ¿no?
y lo veremos ahora, lo veremos en las próximas semanas, los próximos meses, qué decisión toma y por dónde continúa. Pero es una voz muy, muy importante, que es la voz que tanto necesitamos y es la voz que destacaban las madres, ¿no? Eve alguna vez en la plaza misma, algún discurso de los jueves, se dedicó a leer una de las encíclicas de Francisco, la había conmovido profundamente, y Eve, como ella misma lo ha dicho, de algún modo redescubrió la fe luego de Francisco, y gracias a Francisco, ¿no? Eve decía que estaba muy descreída de todo, y Francisco la volvió a acercar ahí, ¿no? Y esto es muy, muy fuerte que lo diga. Alguna vez también Eve dijo que ella no era quien para no creer en Dios, ¿no? Que si el pueblo creía tanto en Dios, ¿quién era ella para no creer? Claro. Entonces creía porque el pueblo creía en Dios. Y quien a muchos nos ha acercado de vuelta a la religiosidad fue el Papa Francisco. Así que bueno, creo también ahí sentir ese comunicado que leyeron de las madres, el dolor de las madres, también creo que tiene que ver con eso, ¿no? Así es. Demetrio, muchísimas gracias por traernos el recuerdo de Eve y el recuerdo de las madres, ¿no? Esto que estás contando, la toma de la catedral, la expulsión de las madres de la catedral, y bueno, y lo que dicen las madres, durante la dictadura las puertas de esa catedral también estuvieron cerradas para nosotras. Gracias, Demetrio. Un abrazo grande. Hasta luego. Estamos escuchando a Demetrio Iramain, compañero de la Radio de las Madres, periodista, director de Ni un Paso Atrás y autor de Eve y la fábrica de sombreros. Hasta las 14, Bonavita en la 530.